Soy el doctor Luciano Fabián Casab, jefe de la sección de mastología del Servicio de Ginecología y Mastología del Hospital César Milstein, ex hospital francés, y actualmente soy vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Hoy voy a tocar un tema que es preservación de la fertilidad y cáncer de mama. Esto es una patología que cada vez con más frecuencia se ve cuando pacientes se les diagnostica un cáncer de mama. Cuando son pacientes jóvenes, una de las primeras consultas que hacen es para saber qué pueden hacer con su próxima fertilidad. Y es muy importante que el médico tenga conocimientos sobre cómo preservar sus óvulos, ya que seguramente va a tener que hacer tratamientos muy específicos que puedan llegar a dañar su fertilidad futura. Entonces, vamos a definir la infertilidad según la OMS, que es una enfermedad del sistema reproductivo masculino-femenino, definida por la imposibilidad de lograr un embarazo después de los 12 meses de relaciones sexuales regulares sin ningún tipo de protección. Afecta al 15-20% de las parejas en edad reproductiva, no compromete la integridad física del individuo ni amenaza su vida. Sin embargo, dicha deficiencia puede ser un impacto negativo sobre el desarrollo del individuo, produciendo una frustración y debilitamiento de la personalidad, ya que la mayoría de las parejas consideran tener hijos como un objetivo de vida. Todos los tratamientos que actúan sobre la parte oncológica, sobre las patologías oncológicas, tienen en mayor o menor medida algún efecto adverso sobre las gónadas del individuo, ¿no? Tanto femeninas como masculinas. Es decir, pueden generar una falla ovárica precoz o infertilidad o esterilidad en el caso de las pacientes femeninas. Vemos que las causas más comunes de tumores en pacientes menores de 40 años son el cáncer de mama, el melanoma, el cáncer cervical, la enfermedad de Hodgkin, el linfoma y las leucemias. La incidencia de cáncer de mama aumenta progresivamente con la edad, pero en los últimos años se registró un aumento de la incidencia por cáncer de mama en mujeres menores de 40 años, en países principalmente occidentales. La medida de cambios anuales en la tasa de la incidencia en el periodo entre 1995 y 2006 en todos los registros europeos de cáncer fue de 1032 a 1014 en mujeres entre 20 y 29 años y entre 30 y 39 años en el momento del diagnóstico respectivamente. El 25% de las mujeres son premenopáusicas y el 15% menos de 45 años. En Estados Unidos, la incidencia de cáncer con compromiso a distancia al momento del diagnóstico en el rango etario entre 25 y 39 años pasó de 1.53 en 1976 a casi el doble en el 2009. Asimismo, 5 a 7% de los diagnósticos de cáncer de mama se hacen en mujeres menores de 40 años. En muchos países desarrollados hay una tendencia, por diferentes razones, a postergar la maternidad, iniciándola entre los 30 y los 40 años, momento en el cual, además de la mejora en la tecnología para diagnosticarla, se nota un aumento progresivo del cáncer de mama. Esto se debe a que muchas mujeres postergan la fertilidad por razones laborales o por estudio o por razones universitarias. Entonces, todo eso hace que se pierdan los momentos más fértiles de la mujer, que son por debajo de los 35 años. ¿Qué pasa con el embarazo tras un diagnóstico de cáncer de mama? Es decir, diagnosticamos a la paciente con una patología maligna y debemos encarar un tratamiento. Entonces, muchas se preguntan si es factible o no programar un embarazo o si este mismo puede llegar a perjudicar o alterar la normal evolución del tumor. Son tumores generalmente hormonosensibles en la mayoría de los casos. Hay miedo a las pacientes al encarar un embarazo por la recurrencia, porque vuelve a la enfermedad. Antiguamente se desaconsejaba el embarazo y se indicaba una interrupción voluntaria del mismo. El tiempo entre el tratamiento y la gestación se aconseja de 2 años y no hay evidencia de que el embarazo complique el pronóstico. Esto ya está muy bien estudiado. Existen cuestiones éticas en donde todo médico ante la enfermedad, ante el diagnóstico de cáncer de mama, debe hablar con la mujer y debe comentarle además de encarar el tratamiento oncológico, es qué hacer con su fertilidad.
Las mejoras en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama han permitido mejorar la supervivencia con tasas de sobrevida al 5 al 95% en muchos tumores. Hoy la enfermedad se agarra muy a tiempo y por lo tanto son en estadios iniciales que generalmente suelen ser curables. Debe informarse a la paciente sobre la preservación de la fertilidad después del tratamiento del cáncer de mama. ¿Cuáles son los efectos de la quimioterapia sobre la gónada? El efecto que va a presentar la quimioterapia sobre la función gonadal va a depender de varios factores, siendo los principales la edad de la paciente. No es lo mismo comenzar un tratamiento quimioterápico menor de 35, a pacientes menores de 35 años que a una paciente que está próxima a la menopausia. La droga utilizada, lo mismo las dosis y el método de administración también van a influir. Los agentes citotóxicos generan atresia de folículos primordiales por apoptosis e injuria vascular con fibrosis cortical del ovario que lleva a un efecto inmediato sobre la reserva ovárica, prácticamente disminuyéndola a su mínima expresión. Se calcula que se agrega 10 años a la edad reproductiva del ovario o 1,5 a 3 años por ciclo de tratamiento. Entre las drogas oncológicas que contamos para estas patologías tenemos los agentes alquilantes, inductores de aneuploidías, inhibidores de topoisomerasa 2, antimetabolitos y radiomiméticos. El efecto que tienen los agentes alquilantes, como la ciclofosfamida, por ejemplo, sobre el ovario, son la fibrosis, daños vasculares, depresión ovocítica, puede generar aborto, malformaciones y aneuploidías, y el mayor riesgo de falla ovárica temprana o precoz. Regímenes con quimioterapia basados en antraciclinas son menos tóxicos que los esquemas con agentes alquilantes, por lo que se asocian a un riesgo menor de falla ovárica permanente. Los agentes con quimioterapia que actúan en forma específica sobre el ciclo celular, como el 5-fluoracilo y el metotrexate, son menos dañinos para los folículos primordiales ováricos, inducen a una amenorrea más temprana, pero generan menos daño a nivel parenquimatoso, a nivel celular. El agregado de taxanos a regímenes de quimioterapia basados en antraciclinas parece aumentar la gonadotoxicidad. Por ejemplo, la incidencia de amenorrea inducida por quimioterapia usando doxorubicina o ciclofosfamida junto a los taxanos fue del 64% comparado al 55% cuando se utilizan regímenes de antraciclina solos. Estudios recientes demuestran que la terapia específica dirigida a anti-HER, como el trastuzumab y ahora el doble bloqueo con pertuzumab, no contribuye a cuadros de amenorrea post-quimioterapia, es decir, no serían tan dañinos a nivel de la fertilidad, sí a nivel cardíaco. Ahí vemos una clasificación en donde podemos decir cuáles son las drogas que mayor amenorrea producen, y tenemos entonces con riesgo alto, mayor de 80%, un riesgo intermedio y un menor riesgo menor del 20%. Mayor de 80% cuando utilizamos esquemas con CMF, antraciclinas, ciclofosfamida, 5-fluoracilo o epirubicina por 6 ciclos en mujeres de edad de 40 años o más. Es decir, pasados los 40 años, todo agente quimioterápico influye más en una amenorrea y en un trastorno del material fértil. Un riesgo intermedio lo vamos a tener en esquemas de CMF o con antraciclinas o epirubicina en aquellas mujeres de edad entre 30 y 39 años. Y ciclofosfamida y antraciclinas por 4 ciclos en pacientes mayores de 40 años. Un riesgo menor al 20% lo vamos a tener con esquemas de CMF o FAC o FEC por 6 ciclos en aquellas pacientes que tengan más de 30 años, o antraciclinas o ciclofosfamida por 4 ciclos en aquellas mujeres mayores de 40 años. Así vemos que una tabla acá comparativa en donde mostramos que el porcentaje de amenorrea cuando se utiliza esquema de CMF alcanza aproximadamente un 80-70% para la mayoría de los autores y generalmente cuando en pacientes mayores de 40 años.
El fundamento de la preservación de la fertilidad, de la aplicación y desarrollo de técnicas de preservación de esta fertilidad están dados sobre la base de la capacidad o el derecho de tener un hijo genéticamente propio de aquellas pacientes en edad reproductiva con diagnóstico de cáncer. Las técnicas de la preservación de la fertilidad son bien establecidas o experimentales. Las bien establecidas y las que más utilizamos son la criopreservación de embriones y criopreservación de ovocitos. Con respecto a lo experimental, tenemos la criopreservación de tejido ovárico, la supresión ovárica y la construcción de gametas artificiales. Con respecto a la criopreservación embrionaria, que es la congelación de los óvulos a bajas o altas temperaturas, el tiempo para esta criopreservación requiere de una estimulación ovárica, recuperación de ovocitos, fertilización in vitro, tarda aproximadamente entre 2 y 5 semanas, pospúberes con pareja estable o preestablecidas para recibir del banco de semen, una tasa de éxito conocida y esto es uno de los tratamientos más eficaces a la hora de encarar una fertilidad. La criopreservación de embriones es la técnica de preservación de la fertilidad mejor establecida para pacientes en pareja y suficiente tiempo para una estimulación ovárica previo al tratamiento del cáncer. Se utilizan métodos de almacenamiento y bajas temperaturas, embriones en estado pronuclear como los blastocistos. Hay un estudio importante japonés que dice que esta técnica es una técnica bien establecida para la preservación de la fertilidad con una tasa de embarazo entre 30 y 35% según la Sociedad Japonesa de Ginecología y Obstetricia. La criopreservación de ovocitos puede realizarse a través de diferentes métodos, como la criopreservación de ovocitos maduros, inmaduros o ovocitos inmaduros con maduración in vitro. Requiere una estimulación ovárica previa y se debe reclutar por lo menos 10 ovocitos en varios ciclos de estimulación, por lo que debe generar un retraso en el inicio de tratamiento o ser compatible con algunas pacientes. Alta sensibilidad a la congelación se realiza por congelamiento lento o por vitrificación. La exposición de agentes crioprotectores genera una alteración de la membrana pelúcida, por lo que todos los protocolos de criopreservación de ovocitos incluyen la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que es la técnica de ICSI muy utilizada en esterilidad. La fertilización es 2 a 5 horas posterior a su descongelación. Este es un trabajo sobre resultados sobre obstetricia, ¿no? En recién nacidos por la vitrificación de ovocitos, y dice que la vitrificación no representa mayor prevalencia de efectos adversos obstétricos ni resultados perinatales adversos. Acá se vio en esta lista donde descongelar óvulos o descongelarlos después a una temperatura menor de 4 grados centígrados o a una temperatura de entre 170 y 190, que es la vitrificación, no produce ningún trastorno ni a nivel del Apgar, ni a nivel de los nacimientos en su peso, ni ninguna otra malformación. La estimulación ovárica para la vitrificación de ovocitos se debe retrasar 15 días en el inicio del tratamiento oncológico. Protocolos para estimulación ovárica de oncofertilidad son no retrasar tratamiento oncológico, ya que la estimulación ovárica puede iniciarse en cualquier momento del ciclo. Utilizar el esquema de estimulación convencional con gonadotrofinas, usar antagonistas e inducción de la ovulación con GnRH para minimizar el riesgo de hiperestimulación del ovario. El uso del letrozol para estimulación en pacientes con tumores estrógeno dependientes debe continuarse en la fase lútea. Tanto el letrozol como los inductores de la ovulación, como el tamoxifeno, por ejemplo, o el clomifeno, no son tan utilizados. Acá se utiliza mucho más el letrozol por ese efecto antiestrógeno que puede llegar a tener a nivel periférico. También se puede utilizar doble estimulación. Se puede ofrecer a pacientes que puede retrasarse el inicio en el tratamiento de 30 días para vitrificar mayor cantidad de ovocitos.
Los protocolos asociados al letrozol o tamoxifeno están basados en la teoría de que los protocolos convencionales favorecen el cáncer de mama. Sin embargo, no hay evidencia de que el uso de la estimulación ovárica en tumores estrógenos dependientes promuevan a su crecimiento. Estudios entonces con gonadotrofinas y letrozol son seguros. Estos son diferentes trabajos en donde, bastante actuales, en donde se ve que no hay ninguna sobreestimulación tumoral, es decir, no hay ningún tipo de crecimiento en el tumor por el agregado de estos estimulantes a la hora de la fertilización. No hay diferencias en recurrencia y en sobrevida a 5 años cuando se utilizan estas técnicas. La criopreservación de tejido ovárico es la criopreservación de una lámina de corteza de tejido ovárico. Se realiza esto por laparoscopía, también puede ser por técnicas convencionales como una mini laparotomía. Muy importante el transporte de la muestra y procesamiento por 2 medios, el congelamiento lento y la vitrificación. Es un método rápido, indicado en prepúberes, en pacientes, no acá sobre cáncer de mama, sino sobre otros tipos de tumores, y también incluido el cáncer de mama. Es el tratamiento de elección en las prepúberes y tiene un inicio inmediato en pacientes con receptores positivos. Está contraindicado en aquellas mujeres que pueden tener una mutación del gen BCRA1 y BCRA2. Esta criopreservación, el sitio de implantación puede ser ortotópico en la corteza del ovario, peritoneo próximo al hilo ovárico, heterotópico en el tejido celular, por ejemplo, del brazo, del abdomen, del peritoneo o del epiplón. Y senotrasplante, que es el trasplante de este tejido a cualquier lugar, a otro lugar del cuerpo. No hay datos suficientes en estudios que permitan evaluar a largo plazo, mayor de 1 año, la función ovárica restituida con esta técnica. De 25 mujeres del estudio que buscan embarazos, 8 logran alcanzarlo, obteniéndose 9 gestaciones dentro del año. Índice acumulativo de embarazo es de aproximadamente un 37%. Con respecto a la supresión ovárica, al presentarse en la premenarca una menor sensibilidad de las gónadas, a los efectos de la quimioterapia, se intenta lograr un efecto similar a la quiescencia del epitelio germinal a través del uso de agonistas GnRH. Esto frena folículos que entran en diferenciación, disminuye la vascularización del ovario, menor llegada del fármaco, y las drogas que se utilizan generalmente son el acetato de goserelin, el leuprolide, como agonistas en el mercado del HRH. Ambas drogas inhiben la producción de la hormona luteinizante. No se encontró en la literatura evidencia suficiente para determinar que el uso de agonistas sean efectivos ante el daño generado por la quimioterapia en el tejido ovárico. O sea, se decía que al poner en reposo el ovario con estos análogos, hacer que la paciente entre en amenorrea y no genere ciclos, esa fase quiescente hacía que la quimioterapia no actúe sobre la célula en división. Entonces, al no actuar sobre la célula en división, producía menos daño que no protegiéndola con estos análogos. Pero no hay una evidencia suficiente firme que pueda avalar esto que se creía y se mantiene hasta ahora. La GnRH entonces deberá ser usada en pacientes para promover la fertilidad en la preservación de estos métodos. La guía de ASCOS dice que agonistas GnRH no serán utilizados como método efectivo, pero actualmente se sigue utilizando como para poner en reposo el ovario y que sea menos agresivo el agente quimioterápico sobre la gónada. Con respecto a la supresión ovárica con anticonceptivos orales, las pastillas fueron investigadas como supresoras del ovario por la declinación de las gonadotrofinas para inhibir el desarrollo folicular. En este estudio se encontró un efecto protector en su uso en pacientes jóvenes sometidas a quimioterapia e inicio en un estudio fase 2 para definir un eventual tratamiento para reducir los efectos nocivos en la fertilidad. Con respecto a la construcción de gametos artificiales, esto es uno de los últimos
tips que tenemos como para poder lograr la fertilidad en pacientes con cáncer de mama es la construcción de gametos artificiales. Se realiza a través de la transferencia del núcleo de una célula somática, de un ovocito enucleado, la cual se induce luego para reducir a la mitad sus cromosomas a haploidización. Pueden ofrecerse también stem células germinales o células pluripotenciales. Dadas las implicancias éticas y sociales que genera este método, no están en uso clínico en la actualidad, pero es una posibilidad. Entonces, si tenemos que resumir, decimos que tenemos la paciente que requiere una urgencia en el tratamiento y por su agresividad tumoral no puede hacer ningún tipo de estimulación o no le interesa o ya tiene paridad cumplida. Entonces, directamente son pacientes que vamos a ir hacia el tratamiento oncológico. Y si no, vamos a tener a las pacientes que debemos preservar la fertilidad, como para que no sea tarde después de un tratamiento oncológico, y esto lo vamos a hacer a través de la captación de ovocitos, de la captación de ovocitos de emergencia. Vamos a hacerlo a través de transferencia de los ovocitos, o de cuando no es posible ninguno de estos métodos, uno se podría inclinarse a realizar otro tipo de concepción, ¿no?, por así decirlo, para poder llegar a tener un útero subrogante o técnicas de adopción. Con respecto a las capturas de ovocitos, lo vamos a hacer a través de la criopreservación, que sería a través principalmente de la criopreservación, en donde se pueden conseguir óvulos que apenas se descongelan, tienen una capacidad fecundante muy alta, y los tratamientos suelen ser bastante efectivos con tasas superiores al 35%. El manejo de la mujer joven con cáncer de mama requiere de un equipo multidisciplinario y de la oportuna derivación al especialista en medicina reproductiva. Es indispensable contar con especialistas en oncofertilidad para poder brindar todo el asesoramiento necesario a la paciente sin hijos, no perdiendo la oportunidad al momento deseado de tener una planificación segura. Muchas gracias.